na ndatnu ro kuininga nana utnu chidotnu nirnu tutu atnu ku ra ya ini anur te na ndangone erña nu uda chña kunikachi anurku corazón te ra kunikachi lo más profundo o el fondo. Entonces diríamos lo más profundo o el fondo de mi corazón. Algunas palabras o traduciendo esta palabra es en qué otro contexto se utiliza es por ejemplo en la semilla. Decimos ini yunhu, por ejemplo. Yunhu es calabaza, ini es semilla. Entonces, o initnduyu, semilla de chilacayota. Entonces, pues, pudiéramos decir que es la semilla de alguna planta, ¿no? Entonces, puede ser que es lo esencial de mi corazón, o lo principal, o lo que hace que renazca o vuelva a reproducirse en otro momento. Eso sería ini anur. Y la otra palabra es, bueno, el anterior se utiliza también para en algún discurso y puede, no sé, es similar como que si fuera mi sentimiento. Luego la gente dice, Ra'akuraku ini anur. Esto es lo que dicta mi corazón. Más o menos así se traduce. Y la otra palabra es shastnunir. Shastnunir. Está más relacionado con el cerebro. Shastnunir es mi pensamiento, mi conocimiento. Puede ser también sabiduría. La gente luego dice, Ioba Ashashnunis tiene muy buena sabiduría, tiene muy buen sentimiento, piensa muy bien. Así más o menos se traduce estas dos palabras. Bueno, platicaremos de otras palabras en otra ocasión. Tengan buen día y compartan, denle like para que otros hermanos pues se animen a hablar, a escribir, a como sea. No hay una regla, hay algunos que quieren pues hacer reglas, pero es cuestión de platicar para sacar una regla general para todos. Saludos a todos.